अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं. La traducción de estos versículos es que en verdad quienes por temor a su Señor se guardan contra los pecados, quienes creen en los signos de su Señor, quienes no asocian partícipes a su Señor y quienes dan lo que dan con sus corazones llenos de temor, porque volverán a su Señor. Son estos quienes se apresuran a hacer las buenas obras y quienes serán los primeros de todos ellos. Suratul Mu'minun 23, 58, 62. El siguiente versículo que he leído es de Sura Al-Bayyina. La traducción es: su recompensa está con su Señor, jardines de eternidad por los que corren ríos, en ellos morarán para siempre. Allah se siente complacido con ellos y ellos complacidos con él. Todo esto es para quien teme a su Señor. En el pasado sermón, hablando del Ramadán, mencioné que deberíamos sacar el máximo provecho y es necesario que nuestras palabras y nuestras obras se alineen
y esto sea motivo de atraer el contento de Allah. Dije también que teniendo temor de Allah en nuestros corazones, los ayunos que se guarden producen beneficios debido al mes de Ramadán, porque estamos hablando del mes de Ramadán y por eso los ayunos han sido unidos al tema del temor de Dios, porque cualquier bondad que el ser humano intenta hacer es realmente una buena obra cuando tenga temor de Dios en su corazón. Y dije que en una parte quería aclarar el tema del Khashiyya. Entonces este tema ha quedado completado. Voy a intentar en el sermón de hablar sobre el Khashiyya. Khashiyya se emplea, que significa temor, se emplea de forma general, pero si entendemos el origen de esta palabra, nos ayudará a hacer mejores buenas obras. Por ejemplo, Khashiyya es temor, miedo. ¿Es correcto? Dice Azur. Y el que tenga temor de Allah tiene más posibilidades de hacer buenas obras, pero deben recordar que el temor de Allah no es un temor como otros temores. Por eso los lingüistas dicen que en Khashiyya está incluido más el miedo por algo, más que temor. Otra diferencia es que en Khashiyya es un miedo o un temor de que alguien siente que se puede enfadar esa persona por su poderío, por su grandeza, cuando uno sabe que uno es débil. Hazrat Muslim Maud anhu nos ha explicado estas diferencias. Imam Ghalib en Mufrad al-Quran dice que la palabra Khashiyya es un temor que nace ante la grandeza de alguien, y en general se tiene miedo cuando algo se conoce su grandeza. Por eso en el Sagrado Corán dice, el Santo Corán dice que la gente que es de Allah, solo aquellos de sus siervos que poseen conocimiento temen a Allah. Aquí con la palabra Khashiyya, que es temor de Dios, se ha mencionado a los ulemas. El Imam Raghib muestra las distintas opciones que puede haber en el comentario. Aquellas personas que tienen constancia de la grandeza de Allah, cuando dice Min Khashya Rahmana bil Ghaib, que se asustan de Allah, de lo desconocido, y esto puede ocurrir cuando en el corazón haya un temor que da a conocer cómo es Allah, el conocimiento de Allah. Khashiyat significa un temor, un miedo que nace de la grandeza de la otra parte y no debido a la debilidad de uno. Y el Khashiyat de Allah, el temor de Allah, es tal donde se muestra la grandeza de Allah, y para una persona débil le hace ver que realmente frente a Allah no es nada. ¿Cuál es la grandeza de Allah? Es pensar o saber que Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas y tiene todo bajo su control, todo nace de Él y a través de Él se conserva, es el dueño
y se encuentra con su cuando él quiere, cuando una persona piensa en este ser todopoderoso y tenga temor de él, entonces es cuando el ser humano, al pensar en su poderío, puede beneficiarse de él. Cabe la pregunta que Allah Ta'ala, el verdadero temor es solamente en los ulemas. ¿Acaso todo aquel que se denomina alem tiene temor de Allah en sus corazones? Y también los que no son alem no pueden llegar a este rango que Allah Ta'ala desea. Si esta es la traducción, que solo los alem, los que tienen conocimiento, dice Azur que hoy hay cientos de miles de ulemas donde hay contradicción entre su palabra y sus hechos, que no conocen el Santo Corán, que al imam de esta época no solo no lo han reconocido, sino que han utilizado todo tipo de ataques para denigrarle y para denigrar su mensaje. Por lo tanto, todos estos hechos nos hacen pensar que no se refiere a estos ulemas. Allah Ta'ala, cuando está hablando de ulema, se está refiriendo a otro tipo de persona, y a los que denomina ulema se refiere, porque si cada uno es un alem que acaba su carrera en la universidad, como ocurre actualmente en nuestros países, y que a su alrededor hay un grupo de gente que se consideran eruditos, o el que tiene un conocimiento, aunque sea mundanal, y ha llegado al máximo de su campo. Hay científicos de renombre que en el campo material no tienen parangón, comparación. Entonces también esto es erróneo, decir que los que consiguen el conocimiento son los que temen a Allah, porque hay algunos que hasta le niegan, o que tengan el temor de Dios en sus corazones. Aquí, por alim, habrá que buscar qué significa en el Santo Corán el alim. ¿Son estos bullas que andan detrás del dinero? ¿O son estos digamos científicos que niegan a Allah? Quiero decir que como el Islam es una religión completa y perfecta, y dicen los que consiguen el conocimiento del din, hay gente que sale incluso a predicar luego el mensaje del Islam por allí. El extenderse el Islam es un decreto de los que Allah Ta'ala ya ha prefijado, pero no se hará bajo las manos de estos ulemas que tienen conocimiento o un beneficio, buscan un beneficio material, y el temor de Allah no lo tienen asentado en sus corazones. Creo que lo he comentado, que cuando fui a Estados Unidos, cuando vino un comentarista de la televisión y me dijo: ¿usted qué piensa que el Islam se va a extender a Estados Unidos? Yo le dije que el Islam, si Dios quiere, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero se extenderá, pero no bajo las manos de estos ulemas que ven ustedes hoy, sino a través de la comunidad Ahmadiyya, que conquistará los corazones y con un mensaje de paz y amistad lo conseguirá, no a través del terrorismo o la compulsión como hacen ver los ulemas, porque
esto va en contra de la enseñanza del Sagrado Corán. El verdadero Islam ahora lo tiene la comunidad Ahmadía, que al aceptar al imam de la época, él nos ha dicho de forma clara, nos ha explicado el Sagrado Corán. En las enseñanzas del Santo Corán hoy, si queremos conocerlas, tendrá que ser a través del Santo Mesías prometido. Nos ha explicado qué es el temor de Allah y nos ha dicho que el verdadero temor de Allah no depende de nadie. Los ulemas no son solamente unas personas, y el temor de Allah no está restringido a unas personas. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio dio la posibilidad de que cualquier ser humano conociera a Allah Ta'ala de forma personalizada, y vino para restablecer ese nexo entre Allah y sus creadores. Y no puede contactar uno con Allah hasta que no tenga temor de Allah en su corazón. Al venir al Islam han venido también personas de Allah, ladrones y criminales, solo porque por el temor de Allah, cuando han reconocido el temor de Allah, han cambiado. El Mesías del Islam en sus escritos nos explica en Tazkiratul Awliya. Voy a coger un ejemplo. Huzail bin Eaz, en una ocasión vino por la noche una caravana y un hombre estaba recitando el Sagrado Corán. Que los corazones tiemblan ante el recordatorio de Allah. Huzail, al escuchar este versículo, es como si se quedó perplejo y dijo: ¿cuándo va a continuar este juego? Y ha llegado el momento de que nos pongamos en el camino de Allah. Y a partir de este momento él dejó sus malas acciones. Había una caravana en un desierto y la caravana me decía algo que no, en este camino Huzail atraca a las caravanas, tenemos que cambiar de camino. Y al decir esto dijo: no temáis nada, porque he pedido a Allah el perdón de mis faltas, y toda la gente que había sufrido de sus manos le crecieron, es decir, le quisieron. Cuando una persona tiene la conciencia de que Allah Ta'ala está ahí en aquella época, Allah Ta'ala tiene el poder de cambiar los corazones, como ocurrió con esas gentes que eran consideradas como la escoria de su sociedad en su época. Ahora en Pakistán o en la India se ven mullas dice Ayur, que no tienen temor de Dios en los corazones, y los que tienen orgullo en sus corazones respecto a otros seres humanos no pueden tener temor de Dios. Aquí cuando habla del el temor de los conocedores, los conocimientos, ¿quién es cuál es la definición del Khashya y de los ulema según este versículo? Nosotros somos afortunados porque el Santo Mesías prometido, al creer en él, hemos sabido de esta verdadera historia, y en sus palabras, él, ¿qué es lo que dijo?
respecto a esta comunidad. Pensé que iba a tomar 2 o 3 citas, pero todas las citas son necesarias profundizar en ellas. Hazrat Masih Maud Islam dice: Allah Ta'ala le temen los que a su grandeza, poderío, belleza creen de forma completa, y el final del temor hacia Allah es lo mismo a lo que persigue el Islam. Por lo tanto, al traducir este versículo, es que la forma de propagar el Islam es esta característica de los atributos de Allah. Se está diciendo que quien tenga conocimiento de los atributos de Allah, él es quien se convierte en alim. Por lo tanto, para ser un verdadero musulmán, hay que tener en los corazones el conocimiento de su grandeza y sus atributos, y esto no se puede conseguir sin temor de Allah. Y para ello no hay un grupo, no dice que lo acepte un grupo y otro lo deje. Cada uno según sus capacidades. Es necesario que intente alcanzar el objetivo, porque es cuando entonces hay progreso en el campo espiritual, en la fe. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido, hablando del Khashyat y el Islam, las ha denominado que son 2 formas de la misma visión, y se ha equiparado su mensaje entre los ulemas, y nos ha dado la responsabilidad que primero debéis formaros vosotros, y luego, según las instrucciones de Allah, tenéis que hacer que sus atributos formen parte vuestra. Cuando esto ocurra así, se abrirán nuevas puertas del paraíso. El Santo Mesías prometido dice que en lugar de Allah Ta'ala quiere conseguir el conocimiento completo, como dice Allah Ta'ala: aquellas personas que siguen un comportamiento satánico son los que caen, porque es Satanás el que está ahí adormecido. Por lo tanto, los que dicen ser muy geniales y no caminan por el camino que deben que caminar, no es un sabio, por mucho que le denominen Alem. Si alguien dice que ha leído el Santo Corán, el Santo Corán no es erróneo. El que si lo ha enseñado está equivocado, porque no le ha enseñado el camino del Khashia, del temor de Allah. Cuando uno tiene temor de Allah y lee el Corán, le da conocimiento, pero el orgulloso, cuando lee, o los transgresores, no entienden nada. El Santo Mesías prometido dice que el ilm, el conocimiento, no es una filosofía, porque el verdadero conocimiento es el que desciende de Allah Ta'ala. Este conocimiento es una forma de conocer a Allah, y nace temor de Allah en los corazones, como en el Santo Corán Allah Ta'ala dice: innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sí, uno no crece en el conocimiento de Allah, ese ilm, ese conocimiento, no está cumpliendo la función que debe. Por lo tanto, esas personas que no dicen más que mentiras, cuyas obras son avariciosas, cuyas lenguas no dicen más que insultos, vean en Pakistán y miren también aquí en las mezquitas, durante los jutbas se habla en contra de la Jamaat, en contra del Santo Mesías prometido. Aparte de decir palabrotas, no dicen otras cosas. Son estas las gentes de las que está hablando, que tienen temor de Dios.
Dice Azul, yo no tengo respuesta. El santo Mesías prometido dice, recordad que el Shaitán, cuando tiene alguna preponderancia, nace de la ignorancia, porque si él hubiera tenido conocimiento no hubiera sido orgulloso. Según el Santo Corán dice que solamente los que Allah les da el ilham son los que lo tienen, y en estos mullas ha sido la situación lo que les ha tornado. Dice que el verdadero sabio, o el que es un santo a la vista de Allah, es aquella persona que siempre tiene temor de Allah y de su boca no salen malas palabrotas, pero ha venido una época ahora que los que bañan a los cadáveres dicen que son ulemas, porque en la India hay una tradición que para lavar a un muerto hay que traer a alguien especial, entonces se denominan ellos ulemas y lo llaman configura parte de ellos, y va en contra de lo que Allah Ta'ala quería, porque los ulemas, según el Santo Corán, dice Inna Allah yakhshallahu min ibadillahi ulama, es decir, aquellos que temen a Allah son los ulemas los que le temen a él. Es necesario que aquellas personas que tengan temor, que no tengan el temor de Allah, no merece la pena que estén sumidos en estos versículos del Corán. Ulema es el plural de ilm, y ilm es algo cierto, veraz, y la verdadera verdad se encuentra en el Santo Corán, no se encuentra en la filosofía griega, en la filosofía británica, sino que se hace con la verdadera filosofía, porque el tope de los creyentes es llegar a donde están los creyentes, porque ese es la cima de los creyentes, y esta certeza completa, que es el máximo de la consecución. Cualquier creyente musulmán, cuando crece en la fe, se denomina momen, no es que tenga un título de la universidad, y al llegar a la situación de los ulemas, este es el máximo culmen del conocimiento, pero aquella persona que no está investigando en las ciencias de la verdad, conocimiento de la verdad, y no tiene abierto el camino, por mucho que se denomina el alem, él no tiene conocimiento y no sabe diferenciar la luz de las tinieblas, sino que toda esta gente solo están en la perdición. Ellos estarán en la vida futura en las tinieblas. La gente que tiene el temor de Dios y se les da ese temor son los que los santos dicen que se parecen a los profetas de Bani Israel. Hoy, respecto a los ulemas, esos ulemas que solo son alem de palabra y no tienen nada que mostrar, dice el Santo Corán, dice el hadith que ulamahum sharru man tahta adim sama min indi tattakhil fitnata wa fihim tu'ud. Es decir, esos ulemas que habrían en la época, los de la época, serían lo peor bajo el canopio de la creación del cielo, lo peor, porque nacerán los problemas de ellos y sobre ellos recaerán. Hoy miren ustedes que todos los conflictos que hay han surgido de estos ulemas. Por eso de este hadith extraemos que cualquier conocedor, cualquier alem, no tiene por qué tener temor de Allah. Y como he dicho,
también vemos que el origen de las peleas y de las disputas son estos ulemas. El Santo Mesías Prometido dice que con taqwa se consigue el conocimiento. Como Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala se asustan de él los que son alem. Es decir, el verdadero conocimiento es el que crea el temor de Allah. Y Allah Ta'ala ha rodeado el conocimiento con su temor. Y es que una persona que sea un verdadero sabio tendrá temor de Allah. Con el ilm, el conocimiento, entendemos, es el conocimiento del Corán. Y no estoy refiriéndome a otro tipo de ciencias, porque ahí no hay condición de que uno sea muttaqi de la misma forma que un inmoral puede aprenderlo. Una persona que sea creyente también puede, pero el conocimiento del Corán no se da salvo a los que tienen los que son de Allah. Por eso se está refiriendo a las enseñanzas que producen temor de Dios en los corazones. El Santo Mesías Prometido dice: no debemos engañarnos con los ulemas, porque alim es aquel que se teme a Allah Ta'ala. Es decir, aquellas personas que temen a Allah Ta'ala, los alim son aquellos que tienen temor de Allah en sus corazones y aprenden conocimiento de Allah y se benefician de él. Y este rango se consigue con el seguimiento del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma que uno coja el color del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, esta es la definición de ser alim, tener conocimiento. Y este es el significado del ulema en estas interpretaciones. Cuando vemos a los mullahs actuales, también se nos llama la atención que vosotros tenéis que conseguir el verdadero temor de Allah, y es necesario para un creyente, para que el verdadero creyente pueda ser unos buenos musulmanes. Esto no ha sido confiado a ningún grupo en particular, porque caminar por los caminos del taqwa es para todos los creyentes. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue nuestro ejemplo, y es necesario seguir su patrón, porque sin él no se puede conseguir el cariño de Allah. Por lo tanto, en este mes de Ramadán, donde ha abierto Allah Ta'ala las puertas de su cariño y ha creado un ambiente para el cual crecer en el taqwa ayuda para seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay daras, hay hadices del Corán, hay dars del Corán. Debemos extraer el máximo provecho al leer el Santo Corán o escribirlo, o al escucharlo. Debemos escuchar los caminos del conocimiento que hacen que crezca nuestro temor de Dios, que crea en el Khashiyatillah. Los versículos que yo he leído al principio, voy a explicarles un poco. Los 5 primeros versículos, como he dicho antes, son del Suratul Mu'minun, que hablan de cómo debe ser un verdadero musulmán. El primer versículo dice que aquel es el que ante el recordatorio de Allah tiembla. Es decir, como hemos dicho, la grandeza de Allah, recordarla y considerando a Allah como el máximo poseedor, estar continuamente en alerta. Luego están los que creen en Allah y son los verdaderos musulmanes. ¿Cuáles son los versículos? El resto de las injunciones, las pruebas, todos los ejemplos que se han dicho en el Santo Corán,
todas las ayat del Santo Corán están sujetas y cumplir con ellas es obligación de un creyente. Cuando uno tenga esta fe, la verdadera fe es cuando tenga oportunidad de participar, y esta fe es la que permite seguir avanzando. Luego dice que el verdadero musulmán es el que no establece copartícipes con Dios, donde tenga un temor de Allah. No puede hacer shirk, pero a veces hay, aunque no sea shirk, hay shirk escondidos. Por eso debemos mirarnos con atención. Un verdadero musulmán tiene que autoanalizarse para que no vea que no hay ninguna contradicción entre su palabra y su hecho. Por eso se dice también en este versículo, en estos versículos, que también sirven a la religión, gastan de lo que Allah les da, dan tiempo, intentan seguir las ordenanzas, y a pesar temen si son verdaderos creyentes o no, porque ya han hecho todo, pero Allah aceptará o no estos sacrificios. No vaya a ser que haya cometido algún error que aleje a Allah Ta'ala de mí, o haya hecho un copartícipe con Dios, o que debido a alguna debilidad mía no vaya a ser que pierda la fe, no vaya a ser que sea solamente una forma externa el temor de Dios. Hazrat Aisha radhiyallahu anha relata que ella le preguntó al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que, oh profeta de Allah, ¿qué significa wallazina yutuna ma atu wa qulubahum? Que significa que uno haga lo que quiera pero tema a Dios. El santo profeta dijo: no significa eso. Significa que el ser humano tiene que hacer buenas obras, pero al mismo tiempo debe también temer a Allah Ta'ala. Por lo tanto, deben recordar que Allah es independiente. Y si Él acepta una bondad, una cosa buena, nueva, lo acepta. Si no, no lo acepta. Él es jefe. Tenemos que tener miedo de que si vamos algún día delante de Allah, que haya una... No debemos presumir de nuestras bondades. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus oraciones solía hacer la oración. Hay una tradición que un sahaba preguntó a Salma que, oh madre de los creyentes, cuando venía el santo profeta, ¿qué oración solía recitar más? Hazrat Salma radhiyallahu ta'ala anha dijo que Hazur al-Islam solía decir: Ya muqallibul qulube, o quien torna los corazones, mantén mi corazón en la religión. Dice Hazrat Salma que yo le pregunté al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le pregunté por qué, le preguntaba por qué usted lo hacía tantas veces, y dijo: oh Salma, la vida de un humano va entre los dos dedos de Allah. A quien quiere le guía, a quien quiere le extravía. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él era el que daba las instrucciones, y caminando por su camino, es cuando enteremos el verdadero taqwa. Siguiéndole a él hace que ganemos el contento de Allah. Y él temblaba ante el temor de Dios, y por eso fíjense cuál es la atención que debemos dar. Allah Ta'ala dice respecto a estas personas: son los que van los primeros cuando compiten entre ellos. Entonces siempre están intentando llegar a una situación donde la única salida después sea continuar en la bondad. Intentan hacer todo tipo de buenas obras, crecen en el taqwa,
pero no se sienten tampoco orgullosos en cualquier situación. Sus corazones están sometidos a Dios, y esta es la situación que trae la cercanía de Dios. Entre los favores del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay un gran favor sobre nosotros, que nos enseñó las formas de pedir las oraciones. Hay una en el hadith que es para nosotros, cada uno debería hacer esta oración, y era Abdullah bin Amar relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía hacer la oración: Allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yasha'u. Allah, busco refugio de ti, de un corazón del que no se radia nada, y una oración que no se escucha, y un conocimiento que no tiene fruto. Pido el refugio. Allah Ta'ala quiera que lleguemos a entender este profundo significado de este hadith. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía hacer otra oración donde muestra su humildad y el temor de Allah. Él mostraba un ejemplo completo de cómo era. En el momento del sermón de la despedida dijo: Allah, oh Allah, tú escuchas mis palabras y sabes mi condición, conoces mi parte interna y externa, no tengo nada oculto ante ti, soy un pedigüeño ante ti, busco tu refugio. Asustado, temeroso por las faltas que declaro, y vengo hacia ti, y como un mezquino, un pobre, te digo: soy un pecador, y te digo que por favor, yo pongo mi cuello delante de ti, mis lágrimas corren hacia ti, mi cuerpo tiembla hacia ti, y estoy desnudo, oh Allah, delante de ti. No me seas de los infortunados para hacer la oración, muestra clemencia hacia mí, oh tú que escuchas todas las oraciones, y el que más da, acepta la oración. Esta era las oraciones de nuestro grandioso profeta sallallahu alaihi wasallam, que dio un ejemplo extraordinario en cuanto al temor de Dios ante su mancomunidad. Vean cada palabra, cada obra, y estaba lleno de este temor de Allah, y temblaba su cuerpo, a pesar de que Allah Ta'ala era la persona más querida y más cercana, con la que los que querían unirse, que Dios esté contento con ellos, escucharon esta bienaventuranza. Por lo tanto, este es nuestro ejemplo, este es el ejemplo del temor de Allah. Si nosotros queremos seguir a este querido profeta sallallahu alaihi wasallam y queremos hacerla propio, tenemos que hacer propio esto, y con la ayuda de Allah también seremos capaces de conseguirlo. Allah Ta'ala nos dé la oportunidad que en este Ramadán entendamos el temor de Allah, y que nos dé la oportunidad de seguir nuestras vidas, que este Ramadán sea produzca un cambio espiritual importante dentro de nuestras vidas. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر